donde pararnos, porque claro, en realidad nos correspondía haber subido al vagón que está identificado como exclusivo de mujeres, ¿no es cierto? Pero esto, para una mujer occidental que recién llega, por ahí no era fácil percibirlo. Por eso, ese movimiento es la familiarización, ¿no es cierto? Tratar desapercibido por más que uno cognitivamente está mirando cómo funciona todo esto. Por eso me interesa el concepto que usa, que es resocializarse, ¿no es cierto? En realidad, en ambos movimientos, o sea, en esto del extrañamiento, acercamiento, distanciamiento, la cuestión que uno se propone una resocialización. ¿Estamos? Esto lo habíamos visto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue para atrás? Porque está con el mouse en la pantalla. Porque estoy... ¿Qué hago? Ahora sí puedo hacer clic en el medio de la pantalla. Porque si no les voy a volver... Eso, lo de abajo no lo habíamos leído. Por eso, es una experiencia objetiva y subjetiva. No es una vivencia personal, es un acto cognitivo, porque implica una problematización. Eso es interesante, ¿sí? Tenerlo claro. Y además, lo van a ver reiterado en muchos autores, de aquí en adelante. La idea no es nativizarse, es un proceso de acercamiento, pero no es convertirse en nativo. Esto de nativizarse y familiarizarse es un proceso, pero no significa que tenemos que convertirnos en nativo. Eso tampoco, porque perdemos la esencia, que es esto de permanecer outsider y poder ver las prácticas. Bien, como ustedes ven, estos conceptos que había dado al principio, el concepto de relación, también acá está presente. Recuerden, en la primera etapa de la antropología se entendía que el objeto era un otro cultural. Recuerden, en esto de romper el espejo de sí, se llega al reconocimiento de que en realidad se trabaja sobre la otredad, que es una relación, no es un grupo raro. Por eso, el texto de Boivin, el manual, se llama Constructores de Otredad. La otredad se construye, no es un grupo raro muy diferente de nosotros. Ese era el mensaje que planteaba Quino. Todos somos allí. Por eso Baudelaire, en uno de los textos, va a decir que ahora hay antropólogos hindúes, nigerianos, de todos lados. Ya no es Occidente tomando como objeto de estudio a los otros. Ahora la problematización es la otredad, en general. Y es un hecho relacional que se define, ¿no es cierto? Acá reitera nuevamente. Entonces, ¿qué nos va a reiterar? El desplazamiento, por eso me gusta ese término, desplazamiento. Es un desplazamiento cognitivo. No es me tomo el barco y voy al encuentro de lo que está allá como exótico, sino que tranquilamente puede haber antropólogos en Samoa que estudian en Nueva York. Un profe nuestro de toda la vida, tanto del grado y demás, siempre decía que esta cuestión hay que terminar, además hay que profundizarla todavía más en la antropología, porque fíjense, dice, es muy fácil que te autoricen en el CONICET estudiar la Villa 31. Él en particular la Villa de Bécar estudiaba, cerca de San Isidro. Pero ¿y si uno presenta un proyecto para estudiar Puerto Madero? ¿Se dan cuenta? Eso yo lo puse en algún informe de investigación cuando estudié Barrio Constitución.
anticipando el problema de violencia, delitos y demás. ¿Por qué? Porque si no siempre se concentra sobre, por ejemplo, vieron en este movimiento de quiénes eran los otros. Y bueno, los otros ahora son los pobres. No, no. ¿Quiénes producen? ¿Desde dónde se producen las grandes decisiones que impactan en lo económico? En Puerto Madero. ¿Viste? Entonces, ¿por qué? Y esto lo plantean también antropólogos internacionales. No es fácil estudiar en Wall Street. ¿Queda claro? Entonces, el desafío de la antropología se lo plantea, de ahí a que se pueda hacer, pero los antropólogos contemporáneos se plantean también estudiar y problematizar las estructuras de poder, porque si no siempre terminamos estudiando la villa sin estudiar donde se cocinan las cosas. ¿Queda claro? ¿Hasta dónde llega el extrañamiento? ¿Y por qué es cognitivo? Y nos pone en jaque, nos pone en jaque. Por eso me gusta descubrir al salvaje, que quiere decir, bueno, sí, también podemos ir a ver, escúchame, también puede ser un objeto de estudio los que toman decisiones. ¿Vieron la gran cosa ahora? Si los estudiamos a todos ahí, como un centro que estaban reunidos con el mini Davos. Bueno. Entonces, reforzamos, son dos transformaciones homólogas. Esto está como poético, tenés razón, ¿viste? Tipo vértigo epistemológico. Pero se dan cuenta que el vértigo nos lleva a poner el foco en que, no estamos estudiando siempre lo subalterno, lo raro, lo pobre, lo feo, ¿sí? Bueno, esto refuerza lo que hemos visto. Muy bien. Bueno, a mí me gusta como lo dice Hammerschmidt, estas cosas. Esto que no me salía recién. No es una autobiografía, que yo cuente algún episodio etnográfico, pero no es una autobiografía, porque no es lo que siente el investigador, es conceptual el relato. Esto es algo que es muy interesante, cómo se ha puesto en algún momento en duda, bueno, porque se encontraron los diarios íntimos de Malinowski, entonces ahí aprovecharon a darle, porque claro, ustedes se imaginen, quedó aislado en el proceso de la guerra y no había ni televisión, no había siquiera, no sé si contaba con binomio, solamente con lápiz y goma, que eran condiciones de trabajo que pueden inflar a cualquiera. ¿Qué pasa cuando de repente estaba cansado del mundo nocturno? ¿Cierto? Por eso esto es importante, no es una autobiografía. Bien. Y esta palabrita dialéctica, pueden usar tanto tensión o dialéctica. Lindsay Ribeiro nos advierte que, como todo concepto, no hay que exagerar, ¿no? Porque si no terminamos poniendo dialéctico. Bueno, entonces, ambos conceptos, ambas formas, esta tensión hay que mantener. Fundamental. Esto último. ¿Ustedes se dan cuenta que esto lo traté de demostrar cuando? Si nosotros hablamos de las mascotas y del cariño y demás, todo está bien. Pero cuando puse ahí, un poco inflada, reconozco, esto de bolsas de alimentos de marca de empresas nacionales e internacionales. Yo sé. ¿Ahora qué? ¿Perrito o gatito? Gatito. Gatito. Mike. Entonces vos pensás que todas estas empresas promueven, como todas las demás, que vos obtengas placer de Mike, para lo cual te venden accesorios de los más
diversos de todas clases, ¿no? Por lo tanto, creo que si te toca la pregunta de las necesidades globales del sistema, no vas a tener ninguna duda. ¿Queda claro? O sea, no podemos limitarnos a ver solo, cosa que se criticó un poco a la Escuela de Cultura y Personalidad de Boas, o sea, quedar muy, bueno, Boas medio, pero la Escuela de Cultura y Personalidad, quedar muy sujetos al nivel de análisis individual. No, miremos la relación con las mascotas, pero miremos cómo eso se inscribe en un sistema global de producción y consumo. Eso es lo que nos va a decir García Canclini con toda fuerza. Entonces, por eso el enfoque etnográfico es un lugar de resistencia. Por supuesto, podemos seguir y tenemos un montón de cosas con los rituales, porque han sido un tema de estudio en la antropología, como las fiestas de 15, los procesos de princesamiento. En la cátedra llevamos adelante un proceso, así como para cumplir con lo último, tratamos de promover el desprincesamiento. ¿Queda claro? En Chile hay una política pública en serio, política pública, son precursores en un montón de cosas, desprincesamiento. ¿Sí? Ustedes van a Camuga y ven. ¿Qué ven? Hacen Camuga. O sea, ¿cómo llega la estudiante a decir un varón? Porque se pone la mujer en un lugar como de fragilidad o de... Prácticamente incompetencia para ciertas cosas, ¿no es cierto? Incompetencia para ver qué llave es la que abre la puerta, pero eso no empieza un final, empieza desde pequeñita, desde que el cumpleaños de 4 años tiene coronita y está este proceso de princesamiento, a lo cual, por supuesto, que se dice, este es un proceso que responde, se inscribe, me gusta esa palabra, se inscribe las necesidades del sistema global. ¿Queda claro? Y por supuesto que profundiza la desigualdad. Puede ser la de género, de clase, desigualdades varias. ¿Sí? Bien. Bien, pasamos al segundo punto. Acá me tengo que ir al anterior. Me mando esto y me olvido. Muy bien. Esto es lo que dije al principio. García Canclini nos sirve como texto para mostrar cómo este concepto que surge en el primer momento asociado a las comunidades etnográficas se pone a prueba para las sociedades complejas contemporáneas o contemporáneas complejas. Muy bien. Entonces, esto es fundamental. Se produce una diferencia. En algún punto se acuerdan que yo había mencionado que en los trabajos de la antropología clásica era muy visible esto de que el antropólogo se encargaba de todo. Religión, crianza, forma de alimentación, forma de obtener los recursos y demás. Y que todos estos aspectos se integraban en la cultura, dar cuenta de todos los aspectos de la cultura, eso era posible porque era una pequeña comunidad, y aspectos materiales y simbólicos de la vida humana. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos plantea. Primero, no es un concepto antiguo, es un concepto relativamente reciente. Pero hay algo que sería importantísimo que ustedes se llevaran como parte de esa mirada antropológica. Porque desde el sentido común, ¿cuál es el problema? Se tiende a pensar la cultura como algo cristalizado, uso esa palabra que es de la química, se forman cristales y quedan así.
¿no es cierto? Producto de un proceso como si esto no cambiara nunca. Miren, los cristales, las montañas, la geografía sufre transformaciones dramáticas, la cultura es un proceso que fluye y es absolutamente dinámica. Entonces, las discusiones sobre la cultura popular, la cultura auténtica, la cultura tanto, la cultura cual. Recuerdo todavía cuando era chica que se discutía si Piazzolla era tango. Claro. Ni siquiera el tango es tango. Claro. Entonces, la autenticidad, me adelanto un poco, pero lo van a encontrar así. La autenticidad de un fenómeno, o sea, o la popularidad de un fenómeno, no tiene que ver con su origen, sino con su circulación y apropiación. Entonces, hay muchas fantasías, el imaginario se vuelca. Hay algo que me enteré hace poco, no lo sabía, y de la mano del libro de un cocinero que habla sobre las cocinas, las comidas, las recetas tradicionales argentinas y toda la influencia, obviamente, porque si ustedes pensaron que el asado era nuestro invento argentino. Bien, lamento desengañarlos, pero una cosa que aprendí hace poco, la famosa bombacha de campo, que además tiene en este momento onda progre, ¿vieron? Bien, no lo sabía. Sabía sí que esta idea idealizada de cómo se vestía el gaucho en realidad no era válida. ¿Qué pasó? Era un rezago de la guerra de Crimea. Era rezago de ropa de la guerra de Crimea que se trajo a principios de siglo a la Argentina y se difundió en el interior. Pero no es algo que viniera de una esencia anterior, telúrica. Entonces, fíjense ustedes cómo el alfajor y todas esas cosas ya son cosas muy repetidas que son influencia árabe. Pero lo de la bombacha de campo me causó muchísima gracia. ¿Por qué surge? Porque en ese momento comienzan los procesos de construcción del Estado-Nación. Y esta idea de generar cohesión resulta importante. Compartir tradiciones aglutina y, como diría Durkheim, la cohesión fortalece la cohesión social. Entonces, surge y proviene, de hecho estudiábamos cuando nosotros hicimos la carrera, las antropólogas de Mar del Plata, teníamos una materia que se llamaba folclore. Y esa palabra, folclore, está compuesta de esta forma. Ah, es la alarma. Estamos a tiempo, no tenemos... Bien. Lo que va a trabajar García Canclini... Bien, una cosa, creo que era esto, lo anterior. Por favor, ya lo pueden agendar desde ahora, después lo vamos a retomar. Pero por favor, otra idea, dos ideas. Una sociedad no es igual a una cultura, o una nación no es igual a una cultura. No. Y no hace falta irse al hombre, por ejemplo. ¿Sí? Ni a la Norteamérica de Boas, que son naciones, o China, que es pluriétnica. No. Entonces, es una noción conceptual. Dentro de una sociedad, de una cultura, vamos a encontrar diversidad también. No hay uniformidad. Después lo vamos a desarrollar más, pero esto lo quería aclarar, ¿no? Y entonces, lo que había dicho antes, había que poner a prueba el concepto de cultura en las sociedades capitalistas. O sea, las contemporáneas complejas. Y salió airoso. Bien, acá lo único que tenemos es unas definiciones del concepto de cultura.
que lo pueda retener y demás, perfecto para enriquecer, pero sobre lo cual nos vamos a enfocar es, García Canclini primero presenta sus críticas a distintos enfoques que tuvo el concepto. Recuerden, estamos hablando de un concepto que sufre transformaciones. Él primero critica las posturas que tienen un alcance limitado y después propone su propia definición. ¿Sí? Bien, esto es muy simple, no representa bien. En el sentido común se lo usa en forma similar a lo que García Canclini nos plantea como producto de la ideología alemana. Esta idea de si la abuela dice, ay, la nena están saliendo con un chico de culto, ¿usted qué se imagina? ¿Que es carpintero o que es ebanista? ¿Que pica piedras o que es escultor? ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Son las mismas herramientas, pero hay una diferencia entre simplemente picar las piedras para el frente y ser artista. Ese es el sentido que se le da en el lenguaje común, ¿no es cierto? Y que por supuesto vamos a tratar de criticar. Cuando se habla en las ciencias sociales de cultura, estamos hablando absolutamente de toda producción. Como decía Menéndez cuando empezábamos, una hebillita es cultura. ¿Sí? Y en Oriente, especialmente los peinados, por ejemplo, dicen mucho. absolutamente tienen una carga simbólica. Bien. Entonces, quiero hacer una sola aclaración sobre lo de la filosofía idealista, porque aparecería, después lo vamos a ver, cómo, porque surge en el marco de Alemania, pero además, como quiero desnaturalizar también esto, porque si no, surge como oposición al concepto de civilización por parte de la inteligencia, o sea, los intelectuales alemanes, que planteaban que esta burguesía en realidad no cultivaba cuestiones más profundas de conocimiento, de arte y demás, y los veían como frívolos y superficiales. O sea que en realidad el interés original de ellos de plantear esta oposición entre cultura y civilización era rescatar la cultura como unas producciones mucho menos, podríamos decir, dependientes del mercado o la ostentación y demás. Después esto se fue como distorsionando, fíjense ustedes. Pero hay algo que queda. Es como si la cultura en esa visión la vieran como el progreso individual y la civilización lo colectivo. ¿Sí? Pero originalmente no es que lo pensaron como, puse el ejemplo recién de la abuelita que decía el chico del culto. Bien. En la antropología aparecieron inmediatamente oposiciones respecto, o sea, el interés de problematizar la oposición naturaleza-cultura. El máximo exponente en cuanto a esto que vamos a tomar a la vuelta del parcial es Levi-Strauss. La pregunta entonces era, digamos, la pregunta que motivaba esta problematización, ¿hasta dónde llega la cultura y hasta dónde llega la naturaleza y dónde empieza la cultura? Esto se ha problematizado de distintos aspectos. Este aquí que la postura desde el marxismo y el neomarxismo ya le da una vuelta de tuerca y lo relaciona con otros conceptos que
se vinculan directamente con lo que se llama la estructura social. Por eso se puede dar cuenta de la desigualdad. Entonces, esto ustedes también lo tienen que mirar en ese proceso, en ese movimiento del primero, segundo y tercer momento. Recuerden, las definiciones de cultura que funcionaban en el primero y en el segundo momento podían dar cuenta de la diversidad o podían problematizar la relación naturaleza-cultura, pero se quedaban cortas, no tenían alcance para problematizar la desigualdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la vuelta de tuerca de entender la cultura como proceso permite también problematizar eso, ¿sí? Entonces, el concepto sale fortalecido. Bien, ¿qué ocurre? En el materialismo histórico no hay mención del concepto de cultura. Lo más aproximado que trabaja Marx es el concepto de ideología, que genera además ruido, genera un problema, porque es entendido como una visión falseada de la realidad. ¿Cierto? Muy bien. Esto es lo que yo acabo de decir. ¿Ven? Lo del joven. ¿Qué diría la abuelita? Si trabaja en las canteras de Batán o si es escultor. Pero lo que más nos interesa es que con esta visión naturalizada se refuerza la división entre trabajo manual y trabajo intelectual, y además se oculta que esta desigualdad es histórica. ¿Sí? ¿Se ve esto con claridad? ¿Sí? Muy bien. Ahora nos metemos en el relativismo cultural. En el texto de García Canclini, ustedes se van a encontrar que él plantea que las posturas relativistas, si bien son una superación al etnocentrismo que caracterizó a la antropología en la primera época, hay cuestiones que dejan sin resolver. Como nos estamos aproximando al final, voy a tratar de apurar. Pero, por ejemplo, eso es un cartel de publicidad, está en la vereda, ese es el mercado de Temuco, donde hay varias en la zona, es la Feria Municipal Pinto, y resulta que está la carnicería de equinos. Acá comemos caballo. Si no lo sabemos, no. En realidad, Si no lo sabemos, sí, no. pero no. Ah, interesante, porque acá tenemos una visión descentrada. Contanos el sí, pero no. Porque, por ejemplo, los caballos se venden a los frigoríficos. Lo que pasa es que no se le da informe a la gente que muchos fiambres y cosas contienen caballos. Que encima son caballos que se usaron para otras cosas, que ya no sirven para montar y que son viejos o que están lastimados y se venden para carne. Muy bien. ¿Viste? La mortadela. En Brasil. La mortadela en Brasil igual, exactamente. Entonces, esta cuestión, imaginen ustedes que acá, en la ciudad, por supuesto también en Buenos Aires, tenemos esos son los pies del pollo, lo amarillo. Eso se come mucho en Corea. En Corea es... En China, toda China se Corea come. es un plato muy fino, ¿cómo es En China, en México. El pollo, la pata del pollo. La pata es la pata glaseada. Entonces, y los de abajo son chapulines de ¿Lo qué? medio frío, chapulines. ¿Qué es eso? Saltamonte, grillito, Ah, grillito. chapulín colorado. En Tailandia se come eso. O sea, en diversas culturas se comen insectos. Bien. Conclusión. ¿Por qué puse, todavía no terminamos, pero por qué puse el tema de alimentación? Porque de los temas dilemáticos es el menos problemático, porque fíjense ustedes
que si hablamos de género, religión, la cuestión de la vida y la muerte, ¿cierto? Nos metemos en Honduras, que por ahí inclusive a veces han herido susceptibilidades, porque son cosas muy desafiantes. Piensen ustedes en algo tan esencial para nosotros como garantizar nuestra supervivencia, que es alimentarnos, cómo se pone en debate y entran en crisis distintas posturas respecto de la alimentación, porque como ustedes ven están las pintadas, hay unas en la calle Córdoba, cerca creo que de Pan Finito, que les iba a sacar la foto y al final no les saqué, con murales y todo, pero está en carne, es asesinato y demás y todas esas cosas. Viniendo para acá, ¿No es cierto? Bueno, entonces, fíjense ustedes lo que nos va a decir García Campini. Quedan dos problemas sin resolver por el relativismo cultural. Uno es de carácter político y otro es de carácter científico. Y esto, lo de la comida, es un poroto, en comparación con el tema de ¿alguien puede matar a otro? O sea, ¿puede estar el sentido de honor sobre el valor de la vida? Esto pasa mucho en Francia, con la apertura universalista, padres que han matado, o familiares, varones que han matado a mujeres de su familia porque han ofendido el honor. Y para la justicia francesa, o sea, lo del burkini, un poroto. Comparación, esto y el burkini no presenta grandes problemas. Bueno, hace muchos años, lo vamos a pensar además lo pueden recuperar después como ejemplo para lo que viene del parcial, pero en este momento se vuelve a repetir un litigio internacional entre una madre que se casó con un egipcio y era la hija de un diplomático, que ya los chicos tienen como 20 o 25 años. Ahora se vuelve a repetir el mismo caso, en cuanto para la cultura musulmana los hijos son propiedad del padre. O sea, va en contra de lo que habitualmente funciona en Occidente, que se promueve o se privilegia la relación de los chicos con la madre. ¿Dónde se litiga esto? O sea, ¿alguien puede decir si una cultura marcadamente patriarcal es más válida que una cultura que privilegia el lugar de la madre en relación con los hijos? ¿Esto se puede dirimir? No, no se puede dirimir. ¿Cierto? Deja abierto reglas de convivencia y ahí ustedes tienen en la guía, en la ficha del eje número 2, el texto, por favor léanlo, préstenle atención, muchos perdieron el práctico, saben que se puede recuperar hoy a la tarde y mañana. Mañana vamos a repetir, así tipo teórico práctico, también 11 de la mañana. Va a estar también Andrea Dupuy, así que va a dar una parte también del práctico. Aula Maggi, si no me equivoco. Así que, ¿por qué? Por favor, trabajen los materiales porque las preguntas van a estar absolutamente relacionadas. Estarán redactadas distintas, pero van a ser. Entonces, por favor, presten mucha atención a lo que también dice Lischetti, porque ahí está. No porque algo sea un fenómeno cultural, lo vamos a probar, el canibalismo o la CSS nazi, ¿no es cierto? Porque si no también se podría decir, bueno, pero fue un producto cultural que se les dio por quemar judíos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, también en ese texto está la parte de Godelier, cuando Godelier se posiciona como outsider frente a un fenómeno que le resulta provocador, porque dice, yo soy occidental, no tengo ninguna creencia religiosa, pero fíjense ustedes que en ese texto él habla de una práctica que en nuestra cultura sería considerada pedofilia o algo por el estilo. Y él se tiene que poner como outsider para decir, y además tampoco creo que eso haya fortalecido o haya convertido en varón a nadie. Por eso es tan importante que ustedes lean esos textos
Y presten mucha atención a cuáles son las preguntas, porque fíjense que se relaciona. Ese tema de Baudelaire se relaciona con el relativismo cultural. Y se relaciona porque él está contando que frente a esa posición se ubica como un outsider, tratando de dar cuenta de las relaciones de poder que funcionan en la sociedad baruch. ¿Sí? Y esto es de carácter científico. Piensen ustedes, esto agéndenlo bien, porque va a estar presente en el eje número 4 cuando trabajemos salud. ¿Qué ha pasado con el modelo biomédico? Durante mucho tiempo ha relegado a los modelos de atención de la salud de otras culturas a una posición subalterna. Piensen ustedes, ahora se estudia acupuntura en la uva, ¿no es cierto? Pero aún, y agéndenlo, Ciencias de la Salud, que en esto es mucho más abierta, ha convocado a representantes para hablar sobre distintas terapéuticas alternativas. ¿Qué generó el año pasado? Una reacción del Colegio de Psicólogos. Estaban los afiches puestos acá. Entonces, fíjense ustedes cómo es la relación entre los distintos cuerpos de conocimiento. En particular, después lo vamos a trabajar en el campo de la salud, ¿no es cierto? Pero esto es válido en todos los aspectos, ¿no? Bueno, esta es la definición de García Canclini. La tienen ahí en García Canclini. Fundamental. Acá nos vienen a sacar. ¿Tenés el aula? ¿Cómo? Ah, ¿el aula ya tenés? No, son alumnas. Ah, son alumnos. Entonces, fundamental. Ustedes tienen por ahí y es fundamental. Todo objeto o práctica siempre tiene aspectos materiales y simbólicos. Se les pregunta en la actividad, agregué una cosa más que no me acuerdo qué era. Decía si es válido para el arte, para la religión y para algo más que se llama. Ah, las mascotas. Metí lo de las mascotas. Eso era como para hacer un anclaje. Siempre en una realidad, cualquiera que ésta sea, aunque sea algo que parezca lo romántico, siempre lleva involucrados, sea una práctica. García Canclini dice, tiene aspectos distintos vinculados con lo económico, ir a un recital o ir a la ópera, ir a ver un espectáculo de una clase o realizar una actividad de un tipo o realizar la actividad de otro. Por eso hablamos de aspectos de bienes materiales o de prácticas también. Recuerden que también las prácticas son culturales. No solamente lo objeto material, sino todo es producto de lo mismo. Bueno, preguntas. ¿Podemos? ¿Alguien sabe cómo es? Sí.